Soy José, el hijo amado de Jacob, y hoy te contaré mi historia, una historia de dolor y traición, pero también de redención y propósito divino. Desde el inicio, la mano de Dios estuvo sobre mí, guiando cada paso de mi vida, incluso en los momentos más oscuros. Yo era hijo de Jacob y Raquel. En la época de mi nacimiento vivía en Harán, en la casa de mi abuelo Labán. Mi padre Jacob y mis 12 hermanos nos establecimos en la tierra de Canaán, donde había residido mi abuelo Isaac. Era el 11º hijo de mi padre Jacob y el primogénito de mi madre Raquel. Vivía con mis hermanos, entre los que había 10 medios hermanos, un hermano de padre y madre Benjamín y una media hermana llamada Dina. Cuando tenía 17 años, ayudaba a mis hermanos a cuidar ovejas, pero ellos tenían un mal comportamiento y yo iba y se lo contaba a mi padre Jacob. Ellos veían que mi padre me amaba más que a todos ellos. Mi padre, Jacob, me amaba más que a mis hermanos y me hizo una túnica de muchos colores, un símbolo de su afecto especial. Esto intensificó la envidia de mis hermanos, quienes me veían como una amenaza a su lugar en la familia. Un día Dios me mostró su propósito a través de sueños. Recuerdo el primer sueño. Vi que mis hermanos y yo atábamos gavillas en el campo, y sus gavillas se inclinaban ante la mía. Cuando compartí esto con mi familia, mis hermanos se llenaron de envidia y odio. ¿Acaso reinará sobre nosotros?, me dijeron, burlándose de mí. En otro sueño que tuve les comenté que, en donde el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo conté a mi padre y a mis hermanos, mi padre me reprendió y me dijo: ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre, tus hermanos y yo vamos a ser tus esclavos? Y mis hermanos me llegaron a odiar y envidiar mucho más, pero mi padre en su corazón quería entender qué significaban mis sueños. Un día, mis hermanos habían llevado las ovejas de mi padre a Siquem a pastorear. Mi padre me envió a ver a mis hermanos, para que vea que todo estuviera bien y que regresara a mi padre a contárselo. Cuando llegué a Siquem, mis hermanos no estaban allí. Empecé a buscarlos. De pronto un hombre pasó por allí y me preguntó qué buscaba. Le dije que buscaba a mis hermanos y su rebaño. El hombre respondió que los había escuchado decir que iban en dirección de Dotán. Entonces decidí ir a buscarlos, y allí los encontré. Cuando me vieron venir, conspiraron contra mí. «Aquí viene el soñador», dijeron con desprecio. «Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos, y diremos que a algún animal feroz se lo comió. Ya veremos si se cumplen sus sueños». Pero mi hermano Rubén intercedió por mí diciendo que solo me echaran a un pozo, pero que no me hicieran daño, pues mi hermano Rubén tenía la intención después de sacarme de ese pozo y llevarme con mi padre. Me tomaron por sorpresa, me arrancaron la túnica y me arrojaron a un pozo seco. Mientras yo clamaba por misericordia, ellos planeaban mi destino. Al estar en ese pozo, mi hermano Rubén se fue de allí, pero mis otros hermanos se quedaron a comer y nunca escucharon mis súplicas. En ese momento, pasó una caravana de ismaelitas que venían de Galaad rumbo a Egipto. Traían grandes camellos que estaban cargados con finos perfumes y hierbas de rico olor que ellos pensaban vender en Egipto. En ese momento, Judá les dijo a mis hermanos que no ganaban nada con matarme, y después mentir a su padre, que lo mejor era venderme a estos ismaelitas. Les hizo entrar en razón al decirles que, después de todo, yo era también de la familia. Lo que mis hermanos les pareció buena la idea. Mis hermanos me sacaron del pozo y decidieron venderme como esclavo por 20 piezas de plata. Mi corazón se llenó de dolor y confusión. Mi propia sangre me había traicionado. El hecho de que mis hermanos conspiraran para matarme denota lo pecaminosos que eran ellos. Es difícil creer que eran hijos de una familia escogida y santa, y que habían de ser los padres de las tribus de los hijos de Israel, los escogidos de Dios. No obstante, si mis hermanos hubiesen sido buenos, yo jamás me habría perdido. Pero incluso en esa oscuridad, Dios estaba conmigo. Mucho después mi hermano Rubén regresó y, cuando vio que ya no estaba en el pozo, rompió sus vestiduras en señal de su tristeza. La preocupación por mi padre hizo que mis hermanos mataran un cabrito, mancharon mi túnica de colores con la sangre del cabrito. Después fueron donde mi padre Jacob y le dijeron que habían encontrado mi capa, a lo que mi padre reconoció mi túnica. Pensó que un animal feroz me había atacado y había acabado con mi vida. Mi padre rompió en llanto, rasgó su ropa en señal de tristeza y estuvo de luto mucho tiempo.
Mis hermanos se acercaban a él para consolarlo, pero mi padre rechazaba a todos mis hermanos, y lo único que hacía era llorar diciendo a mis hermanos que lo único que deseaba era morir para estar conmigo. Nunca había llorado tanto ni siquiera cuando murió mi madre Raquel, pero sí lloró amargamente cuando oyó que había sido devorado por una fiera. Cuando los comerciantes llegaron a Egipto, fui vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Aunque era esclavo, Dios me dio gracia y éxito en todo lo que hacía. Pronto, Potifar, al ver que Dios me ayudaba, me puso al mando de su casa y de todas sus posesiones. Desde ese momento, y gracias a que Dios estaba conmigo, Dios bendijo a Potifar en todo, y él no se preocupaba de nada más que de solo comer. Sin embargo, la esposa de Potifar, al ver que era de aspecto joven y atractivo, me propuso que me acostara con ella e intentó seducirme, pero yo me negué. En vez de aceptar, le contesté: mi amo confía en mí, y por eso me ha dejado a cargo de todas sus riquezas, y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. ¿Cómo podría hacer este gran mal? Si me acuesto con usted, sería pecar contra Dios, y aunque ella insistía todos los días, yo la rechazaba, herida por mi rechazo. Un día entré a la casa para hacer mi trabajo. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, me agarró de la ropa y exigió que me acostara con ella. Pero preferí huir y ella arrancó mi vestimenta. Ella, al ver que tenía mi ropa en sus manos, empezó a llamar a gritos a los sirvientes y me acusó falsamente, diciendo que yo quise abusar de ella, y por eso se puso a gritar para defenderse. Cuando llegó Potifar al oír toda la historia que ella le contó, él se enojó mucho. Entonces, creyéndola a su esposa, me envió a la cárcel donde estaban los presos del rey. Una vez más, mi vida parecía desmoronarse, pero Dios no me abandonó. Cuando la esposa de Potifar me incitó a cometer adulterio con ella, y al rehusarme, por guardarme puro y obediente a Dios, más adelante veremos que obtuve la primogenitura que mi hermano Rubén había perdido por haberse contaminado, acostándose con una de las concubinas de mi padre Jacob. En la cárcel, encontré favor ante el jefe de los guardias, quien me puso a cargo de los demás prisioneros. Allí conocí al copero y al panadero de Faraón, quienes habían sido encarcelados por haber ofendido al rey de Egipto. Un día, ambos tuvieron sueños extraños, y cuando llegué a verlos, estaban muy tristes. Les pregunté cuál era la razón de su tristeza, y los dos respondieron que tuvieron un sueño, pero que nadie podía decirles cuál era su significado. Entonces les dije a los dos que me contaran sus sueños, y veríamos si Dios nos daba el significado. El primero en contarme sus sueños fue el copero. En mis sueños, yo veía una planta de uvas que tenía 3 ramas. Tan pronto como las ramas brotaban, también echaban flores, y las uvas maduraban. Yo tenía en mi mano la copa del rey, así que tomaba las uvas, las exprimía en la copa y se las daba al rey. Cuando terminó el copero de contarme sus sueños, le respondí: las 3 ramas son 3 días. Eso quiere decir que en 3 días el rey te perdonará y te devolverá tu cargo. Por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. Háblale de mí al rey y sácame de esta cárcel. Cuando el panadero vio que le di un significado muy bueno al copero, me contó su sueño también. Sobre mi cabeza había 3 canastas de pan. La canasta de más arriba tenía los mejores pasteles para el rey. Sin embargo, las aves venían a comérselos. Al terminar de oír su sueño, tuve que darle esta mala noticia. Las 3 canastas son 3 días. Eso quiere decir que dentro de 3 días, el rey mandará que te cuelguen de un árbol. Allí los buitres se comerán tu cuerpo. 3 días después el rey celebraba su cumpleaños, y sucedió tal como lo predije. Ambos sueños se cumplieron. El copero fue devuelto a su puesto en el palacio del rey, pero al panadero mandaron a colgarlo de un árbol. Sin embargo, pasaron los días y el copero se olvidó de mí. Pasaron 2 años hasta que el faraón, el rey de Egipto, tuvo 2 sueños. Al despertar del segundo sueño, se levantó muy preocupado y mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto. A todos ellos contó sus sueños, pero nadie los pudo interpretar. Entonces el copero recordó mi don y mencionó mi nombre al faraón. Soy un malagradecido. Usted una vez me castigó junto con el panadero y nos envió a encarcelar a los 2. Una noche los 2 tuvimos un sueño, y ahí había un joven hebreo al que le contamos nuestros sueños, y él lo supo interpretar, y se cumplió tal y como él nos lo dijo. Usted me devolvió mi puesto y mandó matar al panadero. Entonces el rey de Egipto me mandó llamar, y me sacaron de la cárcel.
Me afeité, me cambié de ropa y fui llevado ante el faraón, quien cuando me vio, dijo que había escuchado que yo interpretaba sueños. A lo que respondía Faraón: yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene y le dará a usted la respuesta esperada. En ese momento escuché su sueño. Estaba al pie a orillas del río Nilo, y de pronto del río salían 7 vacas gordas. Pero tras ellas salieron 7 vacas flacas y feas. Y resulta que las vacas gordas eran devoradas por estas 7 vacas flacas. Pero estas vacas, después de comerse a estas vacas gordas, seguían igual de flacas. Me desperté, pero después volví a dormir. Y tuve otro sueño en donde brotaban 7 espigas llenas de trigo y verdes. Y de pronto salieron 7 espigas delgadas y marchitas. En eso las espigas verdes y llenas de trigo eran consumidas por 7 espigas secas. Entonces le dije al rey que los 2 sueños eran uno, y que Dios se lo hizo saber a él como rey, y lo que pensaba hacer. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas de trigo eran 7 años de abundancia. Si las 7 vacas flacas, 7 espigas secas eran 7 años de escasez y de hambre. Egipto iba a tener 7 años de abundantes cosechas, pero después vendrían 7 años de tanta hambre que no serán recordados los años de abundancia. En ese momento, le aconsejé al rey que buscara a alguien muy sabio e inteligente para ponerlo a cargo de Egipto y almacenar alimentos durante los años de abundancia para sobrevivir los años de escasez. Al escuchar todo mi plan, el rey de Egipto y sus consejeros estuvieron de acuerdo. Faraón estaba impresionado por mi sabiduría y dijo que no encontraría en Egipto a quien Dios le hubiera revelado todo esto y que fuera tan sabio, inteligente, así que el faraón me hizo su segundo al mando, diciendo que nadie tendría más poder que Faraón mismo sobre mí, y me puso a cargo de todo Egipto. El rey se quitó su anillo, con el cual sellaba sus cartas, y lo puso en mi mano. Me dio vestiduras de lino fino y un collar de oro. Yo, que había sido vendido como esclavo, ahora era el administrador de una nación. Luego Faraón me dijo: aunque yo soy el rey de Egipto, nadie en este país hará nada sin tu permiso. El rey cambió mi nombre a Safenat Panea y me dio una esposa llamada Asenat, quien era hija de Portifera, sacerdote de On. Después de esto, comencé a recorrer todo Egipto. Mi vida es un testimonio de cómo Dios obra en medio del sufrimiento. Él puede tomar lo que otros intentan para mal y convertirlo en algo bueno. Mi historia apunta a Cristo, quien también sufrió y fue exaltado, trayendo salvación al mundo. Hoy, te animo a confiar en Dios. Aunque enfrentes pruebas, recuerda que Él tiene un plan. Mi historia, la de un soñador traicionado, esclavizado y exaltado, es prueba de que sus caminos son perfectos. Confía en Él, porque Él siempre cumple su propósito. Te invito a que sigamos juntos este camino de la segunda parte de mi historia.